Saludos y bienvenidos a Telecurul, una producción del Canal Congreso. Los derechos de los animales y la manera como la sociedad puede y debe garantizarlos es el tema del programa de hoy, presentado por el senador liberal Guillermo García Realpe. Aquí estamos en Telecurul. Estamos en el canal institucional del Congreso de la República, en su programa Telecurul. Hoy tenemos en nuestra sala de grabación a una dirigente muy importante en el tema animalista de Colombia y por supuesto en otros temas sociales, temas ambientalistas, en los temas de buenas prácticas sociales, nada más ni nada menos que Natalia Parra, una mujer muy destacada a nivel nacional e internacional, ha promovido la defensa de los derechos de los animales, ha conformado una organización social que se denomina Plataforma Alto y además es nuestra secretaria técnica de la bancada animalista del Congreso de la República, tanto de Cámara como de Senado. Primero, preguntémosle a Natalia que nos haga un resumen muy breve para los televidentes, los y las televidentes, de cuál ha sido su historia en torno a esta inquietud de una sociedad colombiana hoy muy sensible con el tema de los derechos de los animales. Natalia, ¿desde cuándo nació tu inquietud y cuál es un brevísimo resumen de tus tareas adelantadas en este emprendimiento de paz con la naturaleza? Gracias, senador, por la invitación. Pues el movimiento animalista es un conglomerado que crece más en nuestro país y cada uno hemos ido encontrando en este trasegar cuál puede ser nuestra utilidad en el mejor sentido de la palabra. Y efectivamente yo hace algunos años, cuando comencé de alguna manera a militar en este movimiento, pues entendí que, dado que soy administradora pública, yo estudié Ciencias Políticas y Administración Pública y bueno, toda mi área de formación tiene que ver con temas de Estado, pues que mi mejor aporte a los animales tenía que ver con la gestión institucional. Y es por eso esta cercanía con el Congreso y es por eso que creamos la bancada animalista hace ya 6 años, es por esto que creamos la Plataforma Alto, que es una plataforma ciudadana, digamos, no es una ONG, no es una fundación, sino que es una organización compuesta por ciudadanos de diferentes sectores para, digamos, mover desde la movilización, valga un poco la redundancia, y desde la gestión institucional este tema de los animales. Entonces, de alguna manera, pues mi papel ha tenido que ver con eso, en el tema de políticas públicas y legislación para ellos. Bueno, Natalia, las organizaciones de animalistas rompieron ese divorcio entre estos movimientos de expresión social o ciudadana y la clase política. E hicimos una gran alianza, ellos desde sus iniciativas y nosotros desde la regulación legal, desde la aprobación de leyes para promover la defensa de los derechos de los animales y luchar contra el maltrato animal. Fue así como se aprobó hace unos pocos años, la ley 1774, que penaliza en Colombia el maltrato animal. También en el Plan Nacional de Desarrollo, que hoy rige al país, se aprobó un artículo para que entidades nacionales, locales y regionales estructuren política pública para promover la defensa de los derechos de los animales, pero ya como una institucionalidad y como una obligación del Estado local y nacional. En los últimos meses, el país se conmovió en el mes de febrero con el inicio de la temporada taurina en Bogotá y en otras ciudades, un gran movimiento social de rechazo al maltrato animal en espectáculos que impliquen este tipo de manifestaciones del maltrato animal. Y luego de esto nació nuevamente la iniciativa de que en Colombia se prohíba la presencia de niños y niñas en este tipo de espectáculos que implican maltrato animal. Y también un fuerte movimiento para que en Colombia de una vez por todas se prohíba las corridas de toros. Y así fue que se presentó un proyecto de ley, iniciativa del movimiento animalista, del Ministerio del Interior, con el entonces ministro Juan Fernando Cristo y de la bancada animalista. ¿Cómo viste este debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Natalia? ¿Cuáles fueron sus connotaciones y los diferentes contenidos de los aportes de los representantes a la Cámara?
Teníamos mucha expectativa, no es primera vez que un proyecto de esta categoría circula en el Congreso de la República, ya hemos hecho algunos intentos anteriores de diferentes matices. Sin embargo, este proyecto tiene un valor agregado y tiene que ver con lo que usted mencionaba, senador, y es que el Ministerio del Interior, porque esto fue una iniciativa del viceministro del Interior, pues se pusiera la camiseta y presentara el proyecto del cual, por supuesto, usted es coautor. Y pues esto es muy importante porque viene con una fuerza distinta. Ya no solamente somos activistas, digamos, claro, de la mano con algunos congresistas presentando estos proyectos, sino que esta vez con el aval y más allá de un aval, desde la iniciativa del gobierno, pues definitivamente es otro el escenario. En esa medida, el hecho que haya pasado en la Comisión Séptima es muy importante porque pese a algunos reveses que alcanzó a haber en medio del debate propio de la democracia, por supuesto, pues pudimos ver que cada vez son más los congresistas que están, digamos, entendiendo la importancia de este tema en el país, porque no solamente la protección de los animales tiene que ver con eso, per se protegerlos, sino cómo nos construimos como nación, cómo nos construimos como sociedad. Creo que muchos representantes nuestros en el Congreso de la República lo están entendiendo y es por esto que estas cosas están pasando. Por supuesto, tenemos un reto grandísimo para el debate en plenaria y bueno, los dos restantes en Senado, pero bueno, hay buen viento, como se dice por ahí, con la proposición, digamos, que fue presentada, que de alguna manera hace que esto se complejice un poco, pero bueno, para eso está el activismo y para eso está la lucha por la vida, donde todos los ciudadanos y ciudadanas son fundamentales. Bueno, este debate de la Comisión Séptima de Cámara tuvo la intervención de diferentes sectores políticos, del liberalismo, del Partido Verde, del Partido Conservador y otras expresiones políticas de diferentes regiones. Tuvo como ponente el representante Óscar Hurtado de Antioquia, como el representante Salazar del mismo departamento, y aportes como del representante Óscar Ospina del Cauca, del Partido Verde, que manifestó que había que ampliar la prohibición a la pelea de gallos. Deseamos aclarar que nuestra iniciativa tiene que ver con la prohibición de actividades taurinas, de corridas de toros, de rejoneo, de novilladas y de corralejas. Hasta ahí está la iniciativa. Hay que aceptar que viene un gran debate y el resultado final pues se verá en su momento. Hoy estamos haciendo un resumen y vamos a un corte de mensajes institucionales para luego volver con otro tema que tiene que ver con el asunto de la defensa y la promoción de los derechos de los animales. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Creación de instituciones. Con ocasión de los acuerdos y para su implementación, cumplimiento y verificación se crearon instituciones especiales, por ahora de carácter transitorio. Estas son la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, es una serie de salas de justicia, entre las que se incluyen una sala de amnistía e indulto y un tribunal para la paz, para administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. La CBCR, o la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Es un órgano temporal de carácter extrajudicial que ha sido implementado para conocer la verdad. La VPD, o la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, que se encargará de identificar a las personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida e identificará personas dadas por desaparecidas fallecidas y entregará los restos dignamente. El PENIS, o Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, será la autoridad competente en cabeza de la Presidencia de la República para desarrollar este programa y trabajará de la mano de las autoridades departamentales y municipales. El Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. La CSBR, Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Final de la Paz y de Resolución de Diferencias. El CNR, o Consejo Nacional de Reincorporación, que se encargará de vigilar que el proceso de regreso a la vida civil de los guerrilleros sea exitoso.
el CNR, Centro Nacional de Registro, que realizará el censo de los bienes de las FARC-EP, definirá su forma de aplicación y la custodia de estos bienes, así como el buen uso de la información. La CSIBI, Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final, hará un control sobre el cumplimiento del Acuerdo Final dentro de las fechas establecidas. La Comisión Nacional de Garantías, o CNG, creada para garantizar la protección de los desmovilizados que dejen las armas y también quienes implementarán los acuerdos de paz y a los defensores de derechos humanos. La Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales y sus redes de apoyo se mantendrá en funcionamiento durante el tiempo necesario para concluir su mandato. El CIMM-IB, o Componente Internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, se va a encargar de recibir todas las armas de las FARC-EP. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Regresamos en nuestro programa Telecurul con la dirigente animalista Natalia Parra. La Corte Constitucional ha hecho en los últimos tiempos dos importantes pronunciamientos. Uno, cuando analizó la constitucionalidad de la Ley 1774 de sanción del maltrato animal, en la cual estableció que el Congreso de la República tenía 2 años para legislar sobre la terminación definitiva en Colombia del maltrato animal en espectáculos públicos, so pena de que la Corte, vía jurisprudencial, definitivamente haga esta terminación del maltrato animal. Y otro pronunciamiento sobre la Corte Constitucional tiene que ver con que ordena que en Bogotá se lleve adelante una consulta popular para que se consulte a los bogotanos y a las bogotanas si están de acuerdo o no que en nuestra ciudad capital haya espectáculos públicos taurinos. Natalia, le hemos escuchado muchas opiniones al respecto. Digámosle a los televidentes hoy cuáles son las principales perspectivas que usted le ve a esa consulta antitaurina. Bueno, senador, pues la consulta es, digamos, un esfuerzo ciudadano que generamos en el año 2015 en articulación con la alcaldía, precisamente acudiendo a esa faceta de la democracia que a veces se desconoce un poco, que poco utilizamos en realidad, que es la democracia participativa. Cuando pues la Corte ordenó en determinado momento al distrito volver a entregar la plaza para las corridas de toros, estuvimos explorando diferentes posibilidades. Una de esas tiene aquí que ver con el Congreso de la República y es lo que se está moviendo con el Ministerio del Interior, entre otros proyectos, para que la práctica sea prohibida o tenga, digamos, algunas formas que la debiliten a nivel nacional. Pero también existe el ámbito territorial, que es otro de esos ámbitos que a veces olvidamos en estos países, pues en un país tan centralista como Colombia. En esa medida vimos que la participación ciudadana es fundamental y que las consultas ciudadanas aplican perfectamente para este tema. Por eso, entonces, digamos, pusimos a disposición del Consejo de Bogotá y posteriormente para control de legalidad al Tribunal de Cundinamarca una pregunta que lo que busca es medir cuál es el nivel de arraigo en Bogotá, porque resulta que la Corte Constitucional en el año 2010, en la sentencia 666, estableció que en los municipios o distritos donde no hay tradición taurina no pueden realizarse estos eventos. Quiere decir que de pronto Bogotá hace 100 años tuvo arraigo cultural mayoritario, tuvo tradición taurina, los bogotanos se identificaban con esa actividad, pero ¿será que ahora en el siglo XXI la gente sigue viendo ese tipo de espectáculos como digamos, como una forma cultural a seguir reproduciendo? Eso es lo que queremos saber, porque en caso tal de comprobar que los bogotanos y bogotanas no tienen arraigo cultural mayoritario por esta fiesta, el distrito está en obligación de no dar los permisos para la realización del evento, lo cual la hace una consulta vinculante y pues permitiría que podamos dar ese paso a tener un escenario como la Santa María para el arte, para la cultura, pero no para la tortura. Bueno, entonces aquí por ahora tenemos en ciernes la consulta antitaurina. Usted ha hecho una observación sobre la fecha.
¿qué ha habido de avances en la fijación de la fecha? ¿Y cuál es la fecha propuesta por ustedes? Estamos a punto de lograr que la fecha que propusimos sea la que, digamos, en la que se va a realizar el ejercicio. Porque sucede que cuando presentamos esta propuesta de consulta, su espíritu original, si bien está destinado a que se fomente la participación, queremos generar el menor impacto fiscal posible. Resulta que ahora, pues que se retomó porque había estado suspendida por una decisión de la sección quinta del Consejo de Estado, que ahora, como usted bien dice, revivió la Corte, pues había la posibilidad, y lo había planteado en un principio el distrito, que se hiciera en agosto, en una fecha de elecciones atípicas. Eso hace que la consulta cueste casi, o mejor dicho, un poco más incluso, de 40.000 millones de pesos. No queremos gastarle todo ese dinero al erario. La democracia cuesta, pero pues entre más ahorro haya, pues mucho mejor. Entonces, ¿qué mejor que hacerla en las elecciones ordinarias a Congreso de la República en marzo, en el marco de unas elecciones, insisto, ordinarias, donde cueste menos y además se pueda garantizar el derecho a la participación? Sí, es una iniciativa muy oportuna que coincida con una fecha de alta participación y que no implique costos. 40.000 millones de pesos, pues por supuesto, va a ser, digamos, el argumento que nos contraríe esa iniciativa que tienen los bogotanos y las bogotanas para pronunciarse. Y por otro lado, obtener 1.800.000 participantes, es un mecanismo de participación ciudadana, el tema de la consulta, de 1.800.000 no es fácil. Es decir, en una participación, digamos, en bajas en materia de publicidad, en materia de movilización, en materia de información, pues prácticamente va a ser una iniciativa fallida y por lo tanto hay que buscar el mejor momento, que sería el mes de marzo del año entrante, y cuando el tema fiscal no pese sobre la consulta, porque eso la desvirtuaría y tendríamos más enemigos que amigos de este instrumento de participación ciudadana. En los últimos tiempos hemos adelantado tareas con Natalia y con un equipo de trabajo. Se ha interlocutado con gobernadores, con alcaldes, en todo el país, para que no solamente sea el Congreso de la República que acoja política pública en materia de defensa de los derechos de los animales, sino que sean los alcaldes, que sean los municipios, que sean los consejos municipales los que intervengan en este proceso. Natalia, ¿cómo ves esa iniciativa desde hace un par de años para acá, desde cuando ustedes estuvieron en Cartagena hablándole a 1.000 alcaldes del país? Sí, pues efectivamente ese documento que se pudo proyectar con el Departamento Nacional de Planeación de parte de su oficina, con esa gestión que fue tan importante y además amparados en el artículo que usted pudo incluir en el plan de desarrollo, ha sido una herramienta fundamental para que los alcaldes de varios municipios cada vez más pues vayan involucrándose en esto que también debe ser política pública, que también debe hacer parte del ordenamiento territorial. En esa medida ya tenemos algunos municipios que introdujeron en sus planes de desarrollo el tema y que ya están adelantando las primeras políticas. Por supuesto, este es un tema nuevo, este es un tema que necesita ir escalando y los cambios no ocurren de un momento para otro, pero podemos decir que digamos, la proyección es muy importante y pienso que para los siguientes gobiernos esto va a ser un tema absolutamente nacional y va a ser más bien extraño el municipio que no esté encaminando también sus esfuerzos para lo que nosotros denominamos convivencia interespecial. Esto no es hacerle un favor a los animales, esto es ser responsables como ciudadanos de un entorno en el que vivimos y con unos seres con los que convivimos. En esa medida, pues las políticas públicas desde el orden territorial también deben, digamos, involucrarse y este fue un paso muy importante. Natalia hace referencia al documento COMPES animalista. Esperamos que el nuevo director de planeación, el doctor Luis Fernando Mejía, dé pronto resultado en este aspecto. E igualmente, para los ambientalistas del sur de Colombia, el documento COMPES del macizo colombiano. Vamos a unos nuevos mensajes institucionales y regresamos al último espacio con Natalia Parra. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Dejación de armas. A partir de la firma de este acuerdo, inicia el plazo de 180 días para que las FARC dejen las armas y se reincorporen a la vida civil.
La dejación de armas se realizará bajo el siguiente procedimiento. Se registrará la cantidad y el tipo de armas que poseen, las mismas que serán dejadas. En ese registro debe especificarse el carácter de las armas. Dentro de los campamentos ubicados en las zonas veredales, o sea, los sitios de concentración pactados, y solo mientras estén dentro de ellas, cada uno de los guerrilleros estará autorizado a portar un arma individual y todos serán vigilados por el componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación. Esta comisión además recibirá todas las armas de las FARC-EP. Una vez las armas sean registradas e identificadas, ese armamento será almacenado en un container y se procederá a su extracción. La extracción del armamento consiste en la salida física del armamento de la zona y posteriormente fuera del país. Quedará bajo responsabilidad de la Organización de Naciones Unidas hasta su destinación final. Las armas serán destinadas a hacer 3 monumentos, uno en las Naciones Unidas, otro en Cuba y otro en territorio colombiano. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Formamos parte de la Comisión Quinta del Senado. La Comisión Quinta del Senado tiene que ver mucho con el tema de hidrocarburos, de energía, pero especialmente la energía sostenible, la energía renovable, la energía verde. También con el tema de desarrollo agropecuario, el tema de tierras, el tema de acceso a crédito. Pero otro tema fundamental de la Comisión Quinta del Senado es el tema ambiental. El tema del control del tema ambiental en Colombia para que el desarrollo colombiano, el desarrollo industrial, el desarrollo de sus ciudades, el desarrollo económico, el desarrollo social sea sostenible, amigable con la naturaleza. Como lo que hemos dicho siempre, que además de promover la paz y la convivencia entre nosotros, promovamos la paz con la naturaleza, con el entorno, con la vida, con el agua, con los bosques, etc. El 6 de junio tenemos el debate sobre la protección, sobre fomentar por parte del Ministerio del Medio Ambiente, por parte de las corporaciones autónomas regionales, por parte de las alcaldías y de todos nosotros, de fomentar la protección al oso andino o el oso de anteojos. El nombre más preciso es el oso andino, es el nombre genérico de una especie endémica que habita toda Sudamérica. Ha habido en Colombia varios casos graves de muertes y de asesinatos de osos andinos, en Cundinamarca, en Nemocón, en el departamento de Nariño, en el municipio de La Cruz, y sigue amenazada esta especie como otras especies grandes en los valles y las montañas interandinos, en la Amazonía colombiana, en el Pacífico colombiano. Natalia, por supuesto, no solamente nos ha hablado siempre del tema taurino o antitaurino más especialmente, sino en general sobre la temática de defender los derechos de los animales. En este caso, digamos, ya no se trata de un animal domesticado, de una mascota, sino de un animal silvestre, que también tiene que ser objeto de nuestra lucha y de nuestras tareas. ¿Cómo ves el escenario de esta tarea concreta de las especies nativas, de las especies de animales originarias de nuestro continente y de nuestro país, en el entorno de esa lucha de ustedes, nacional e internacional? Porque Natalia forma parte también de organismos internacionales para que ellos apoyen la lucha de ustedes y que convoquemos a los colombianos, así como la sociedad colombiana es muy sensible con la mascota, también seamos sensibles con las especies originarias de nuestro continente. Sí, senador, pues tristemente, si bien en nuestro país ya tenemos una legislación de alguna manera robusta frente al tema de los animales silvestres, tristemente tenemos que decir que a nivel administrativo nos hemos quedado cortos y que esa legislación poco se cumple y que las corporaciones autónomas regionales le han puesto poca importancia al tema como tal animal. Por supuesto que las corporaciones autónomas tienen muchísimos temas a cargo, pero también tienen unos importantes presupuestos y eso, tienen una función específica en este sentido, y pues el oso no es uno de los animales que se queda por fuera de esa desatención o digamos de esa
aplicación no tan rigurosa de lo que hoy día es el programa de conservación del oso. Hay una fundación que se llama WI. WI es una voz indígena que quiere decir oso, y ellos vienen luchando incansablemente desde hace décadas por el oso, y pues con el ministerio formularon hace ya varios años esta política. Sin embargo, no se aplica. Entonces necesitamos que las autoridades territoriales, que pues las entidades como tal territoriales, pero las corporaciones autónomas realmente hagan esto. Usted hace un rato mencionaba la ley 1774. Listo, fue un esfuerzo muy importante desde la ciudadanía, desde los congresistas, para que saliera a flote, para que lo firmara el presidente, bueno, todo lo que implicó, y sin embargo, poco se cumple. Bueno, ha venido generando cambios, ni más faltaba, pero debería cumplirse muchísimo más si hubiera un compromiso real de parte de los fiscales. Esto quiere decir que aquí en el Congreso pueden salir muy buenas leyes, pero también necesitamos un compromiso de la rama ejecutiva, por supuesto también de la judicial, para que las cosas sucedan. Entonces, tenemos legislación interesante con los animales silvestres, con nuestros animales, con aquellos que siguen siendo vulnerados, pero tristemente en la práctica pocos se ejecutan y nos seguimos quedando cortos ante tal reto. Los colombianos tenemos un gran reto, como usted lo dice, Natalia, un gran desafío de poner en el escenario de lo estratégico en materia de decisiones públicas, presupuestales, de desarrollo, el tema de la defensa de la vida, el tema de la defensa de la naturaleza, el tema de la defensa del agua, de las fuentes, de los bosques. Definitivamente Colombia tiene que marchar, y lo estamos haciendo de alguna manera, pero falta profundizar más. El tema de sustituir la utilización de bolsas plásticas, de sustituir ciertas prácticas contaminantes en materia de movilidad, promover una movilidad sostenible alrededor, por ejemplo, de la bicicleta, que es un medio de transporte sostenible, no contaminante, no congestionante. Además, le cambia la actitud a los colombianos y a las colombianas andar en bicicleta por transporte, por recreación, por deporte, en fin. Nunca hemos visto un ciclista mal geniado, nunca hemos visto un ciclista que va por las calles tratando mal a los que comparten con él la calle. Es decir, también son maneras que poco a poco nos van enseñando a ir orientando a esta sociedad de consumo, inicialmente depredadora, en una sociedad mucho más sensible. Y de esa manera empezamos a poner la marcha inversa de esos 500 años supuestamente de civilización después del descubrimiento, para empezar a ver cómo recuperamos nuestros páramos, nuestros humedales, nuestros ríos, nuestra agua. La gran riqueza de Colombia en el mundo, reconocida mucho más allá que los hidrocarburos u otro tipo de productos, es alrededor de que Colombia puede ser el gran país productor de alimentos para el mundo en una agricultura sostenible, pero también un país verde con todas sus riquezas, que debemos cuidarla con toda su consideración. Natalia, tenemos un gran reto. Los animalistas, los ambientalistas, la sociedad en general, cambiando de actitud, formulando desde los colegios, desde la institucionalidad, formación ciudadana para tener, digamos, una sociedad más sensible con el medio ambiente. Nosotros, desde el Congreso de la República, de alguna manera empezamos ya a darle respuestas en algunos aspectos. Falta mucho más a esas actitudes de una sociedad sensible y de unos dirigentes como ustedes, unas dirigentes como ustedes que nos dan línea para que nosotros regulemos desde el Congreso de la República, desde la ley y de la Constitución, esa ciudad, esa sociedad moderna pero sensible con la naturaleza. Hemos llegado al final del programa Telecurul con Natalia Parra. Esperamos tener mucho más diálogos contigo, con los ambientalistas, con la gente que promueve paz con la naturaleza. Mil gracias a todos los televidentes.